¿Qué tal? Soy Morales Telles Andrés Roberto de la ESIME Azcapotzalco en la carrera de Robótica Industrial y hoy para la materia de Ingeniería Eléctrica del grupo 4RB2 venimos a contestar las 11 preguntas que se nos han puesto para la semana 3 de este curso. Vamos a empezar con ¿qué es el patrón de medida? El patrón de medida es la forma que se tiene internacional o nacionalmente para poder determinar cuánto es lo que vale un kilogramo o también muchas unidades de medida como lo son los litros, también las longitudes y más unidades así, pero estas se tienen de forma ya establecida con una organización para la metrología. El patrón de medida exactamente es una pesa de platino, la cual está en una báscula totalmente balanceada y sin ninguna y con un sistema el cual protege totalmente a la pesa para que no sea alterada. Esta pesa determina en la región o ya de plano internacionalmente cuánto debe de valer un kilo o un gramo. Generalmente son de platino y estos están en dos domos de cristal. Luego, para la segunda pregunta, ¿qué son las medidas eléctricas? Las medidas eléctricas son la forma que tenemos para poder medir los fenómenos que se tiene al conducir la electricidad, ya sea la fuerza con la que va, el flujo de los electrones, también la oposición a ellos, qué tanto trabajo puede hacer y múltiples cosas que pueden variar en las máquinas eléctricas, pero solo en la energía eléctrica, energía mecánica y todo lo demás, no. Luego también está el ¿qué es el error de paralaje? El error de paralaje es un error que se comete por el obrero al momento de la medición, pero que lo ve desde un ángulo no muy apto para la medición. Un ejemplo, podemos tomarlo con un escalímetro o una probeta, la cual un objeto puede medir tal medida, pero si lo vemos de un ángulo que no nos favorece y que puede alterar la medición, aunque sea por unos milímetros, esto se considera como el error de paralaje. También se puede ver comúnmente en los medidores analógicos, como este tomando de ejemplo con el reloj. Si ponemos el medidor en tal forma, pero tenemos un muy mal ángulo, podemos darle un valor mayor o menor del que marca. Esto es gracias al punto de vista que estamos tomando. Luego es, ¿cómo evitamos el error de paralaje? El error de paralaje se puede evitar si el operador toma un buen ángulo para poder ver la medición. En sí, esto solo se puede producir en los medidores analógicos, pero siempre se tiene que tomar la medida de una forma totalmente perpendicular hacia el obrero al instrumento de medición. Y así nunca tengamos ese error. Siempre se tiene que ver de esta forma. E incluso hay algunos medidores de analógicos, los cuales tienen hasta una mica donde se puede reflejar la manecilla. Por lo que se recomienda de que si se tiene esto, se evite ver el reflejo de la manecilla, que esté totalmente exacto con la manecilla para que no podamos leerlo de tal forma que nos pueda afectar. Ahora, la exactitud. ¿Qué es la exactitud? La exactitud es lo que tenemos que tomar en cuenta para las mediciones. Esto es dar un dato o checar muy bien que algo esté perfectamente como lo está marcando el medidor. Esto también se puede notar si nosotros lo percibimos de la manera que nos lo está diciendo. Un ejemplo es igual con el reloj, es de que si yo pongo aquí la manecilla,
Esto significa que está exacto con esa línea. Esa es la exactitud, que no tenga ningún error que nos pueda perjudicar dando un valor mayor o menor. Ahora, los prefijos, que más bien, ¿qué es un prefijo? El prefijo es un complemento que se pone en una palabra para darle un significado más. Pero en la ingeniería, los prefijos se utilizan por la notación científica. La notación científica es los aumentos que se pueden dar a un valor, como por ejemplo el kilogramo. El kilogramo sabemos que es 1, pero que equivale a 1000 gramos. Esto porque la notación científica es 1 por 10 a la 3 por kilo. Kilo es 1 por 10 a la 3. Luego le seguiría de forma ascendente mega, giga y tera. Estos van por 10 a la 6, por 10 a la 9 y por 10 a la 12. También están de la forma descendente, que van de mili, micro, nano y pico, que van de por 10 a la-3, luego por 10 a la-6, por 10 a la 9 y por 10 a la 12. Entonces, como prefijo se puede poner como miliamperes, un, un terabyte de memoria, y así para que nosotros podamos saber qué es la cantidad sin tener que decir el número extenso. Ahora lo que continúa es mencionar 5 tipos de unidades eléctricas que se tienen en las máquinas eléctricas. Generalmente los más comunes son el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia y la carga. Esto ordenadamente serían el voltaje, que es la fuerza con la que llevan los electrones de un punto A a un punto B en todo el circuito. Luego está la corriente, que es el flujo de electrones, que tantos electrones pueden pasar. Luego la resistencia, la oposición de los electrones cuando pasan en un circuito. Luego está la potencia, que tanto puede hacer un trabajo la máquina eléctrica y en qué tanto tiempo. Y luego la carga, que esta viene en los electrones, qué tipo de carga deben de tener, que siempre va a ser negativa, pero cuánta carga para que estos puedan conducirse. En orden, serían los volts para el voltaje, los amperes para la corriente, los ohms para la resistencia, la potencia es en watts y la carga es en coulombs. Luego tenemos ¿qué es un multímetro? El multímetro es un instrumento de medición el cual nos permite medir múltiples medidas, y esto de forma para las máquinas eléctricas. Como por ejemplo, podemos medir en un multímetro los volts, los amperes, también la resistencia, y muchísimos también tienen la modalidad de saber si es que un conductor puede pasar la energía eléctrica o a veces esta frecuencia. También se puede medir con energía de corriente directa o energía de corriente alterna. Ahora, para poder medir el voltaje en un multímetro tenemos que ponerlo en la modalidad de volts. Esto se determina con la V de los volts, pero hay dos tipos, que está la corriente alterna, que es la de las ondas, igualando la gráfica senoidal de la energía, y luego la corriente directa, que son estos puntitos con la raya superior. Ahora, si nuestra fuente es de corriente alterna, solamente tenemos que poner a la modalidad de alterna, y dependiendo de cuántos volts es que marca la máquina. Ahora, si es de corriente directa, que generalmente son pilas o también algunos tipos de generadores, entonces esta se tiene que poner en la modalidad de corriente directa. Y aquí hasta hay medidas mucho más pequeñas.
pero se pueden modular con la perilla. Y ahora, ¿cuál es la forma para poder medir la corriente? Para poder medir la corriente en un multímetro, ahora se tiene que poner en los amperes. Y esto en la A mayúscula que podemos encontrar aquí. Este simplemente es eh, de forma de corriente directa, ya que en corriente directa o alterna, la corriente no cambia, tampoco su frecuencia ni nada, la corriente sigue siendo igual. Y con esto daríamos por terminado el video de hoy. Muchísimas gracias.